Que el Señor los bendiga, hermanos. Nuevamente estamos para acompañarlos en el ministerio. ¿Recuerdan el nombre de nuestro ministerio? Dios es ¿qué? Nuestro refugio y fuerza. Habíamos estado un poco ausentes, hermanos, porque habíamos estado trabajando en algunas otras actividades, pero hoy nuevamente volvemos a estar con ustedes. Soy su hermano Saulo Zúñiga y le doy nuevamente la bienvenida. Bienvenidos otra vez al estudio de la Palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de algo que es muy importante. Toda la Biblia es importante. Muchas de las veces, hermanos, la Biblia está llena de esos personajes y a veces sentimos cierta predilección por alguno de los personajes de la Biblia. Por ese Pablo misionero, por ese Pedro arrebatado de carácter fuerte y un sinnúmero de personajes, campeones de la fe, hombres que fueron utilizados con poder por parte del Señor Jesucristo. Pero también hace falta, hermanos, que cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando nos pongamos a leer la Biblia, es necesario que pongamos atención a todos los personajes que aparecen en la Biblia. Una de ellas, hermano, es esta mujer que acabo de escribir aquí en el pizarrón. Discúlpenme, hermanos, por el pizarrón tan chiquito, ¿verdad? Sé que algunos de ustedes su vista no es muy buena, pero con la ayuda del Señor van a ver cómo dentro de muy poco vamos a tener un proyector. ¿Ven? María Magdalena. Hay veces, hermanos, encontramos cuando estamos escudriñando la palabra de Dios algunos personajes en la Biblia que se mencionan muy poco, ¿sí? Y a veces podemos llegar a pensar que son irrelevantes, pero desde el momento en que Dios ha decidido dejar en la Biblia el nombre de alguna de estas personas, es porque tuvieron que haber hecho algo importante para que Dios los hubiese dejado en el Evangelio, en la Biblia. Perdón, disculpe mi garganta, ando un poquito mal. Encontramos a esta mujer, María Magdalena, y muchas de las veces hemos leído, hermanos, en los evangelios situaciones relacionadas con esta mujer. Pero hoy yo quiero llevarte en este estudio a través de la valentía que esta mujer mostró en el momento en que le tocó, ¿sí?, confrontar la realidad de una vida cristiana, en el momento que le tocó confrontar su vida como hija de Dios. Hubo momentos muy importantes en los cuales ella tuvo que demostrar si en verdad era la mujer que Jesús conoció cuando estaba todavía en vida. Te pongo un antecedente. ¿Sabes que cuando Cristo estaba siendo crucificado, ella era una de las que estaba al pie de la cruz? Pero sin mayor preámbulo, ¿te parece si vamos a la palabra de Dios? En la palabra de Dios, si tú te buscas por ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 8, vamos a tratar de cubrir un poquito más con este estudio, ¿sí? Pero en el capítulo 8 yo te invito a que leas 3 versículos nada más. 3 versículos. Del 1 al 3. En la Biblia, el título que trae dice Mujeres que sirven a Jesús. Busca en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, los primeros 3 versículos, y probablemente tu Biblia también diga Mujeres que sirven a Jesús. Fíjate, a lo mejor se te va a hacer un poquito extraño, porque cuando empecemos a leer los versículos te vas a dar cuenta que los primeros que se mencionan son los hombres en vez de las mujeres. Y eso que los 3 versículos tienen aquí como título Mujeres que sirven a Jesús. Te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Solamente 3 versículos. A mí me llama poderosamente la atención. Cada vez que yo he leído, hermanos,
o amigos que me están escuchando, estos versículos me llaman mucho la atención, palabra por palabra de lo que estamos leyendo. Si tú te das cuenta, aquí en el pizarrón, espero lo alcances a ver, amén. Si tú te das cuenta, nos habla de un Jesús. Dice, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Encontramos a Jesús, hermanos, yendo por ciudades y por aldeas. Otras veces ya hemos compartido con ustedes a través de las redes sociales cómo es necesario que nosotros, los hijos de Dios, poco a poco empecemos a darnos cuenta que tenemos que empezar a predicar el Evangelio. Miren, acabo de escuchar el domingo a una de mis jóvenes que decía que la vida cristiana no se puede resumir a un remojón en una pila y a irse a sentar a una banca. Y vaya que tiene razón. Si tú eres de esas personas que piensan que la vida cristiana es nada más remojarse e irse a sentar en una banca, la vida cristiana no está planteada en la palabra de Dios así. Claro, es una de las facetas, de las cosas que tenemos que hacer, pero la vida cristiana va más allá. Fíjate, me llama la atención que dice, aconteció después, ¿sí? Dice, que Jesús iba por todas, ¿te das cuenta? Mira, dice, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Ciudades grandes, aldeas pequeñas. Hay veces que nosotros pertenecemos a la iglesia, y si nuestra iglesia se encuentra sentada sobre Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, nos conformamos con abarcar ese sector. Pero también hay aldeas, también hay colonias, no sé, aquí en Gómez Chapala, el 5 de Mayo, Santa Rosa, etc. Y tú pudieras llegar a pensar, pero es que hay hermanos que están yendo a hacer el trabajo de evangelismo a Chapala, a Santa Rosa, a Alfoce, a La Jaramillo. Sí, pero la mies, dice el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. En las colonias también hay trabajo para ti. Y Dios está esperando que tú hagas el trabajo que te corresponde. Y con este versículo nos está dejando un testimonio de qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Claramente nos dice que Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas. Y fíjate qué era lo que hacía. Número 1, predicaba y anunciaba el Evangelio de Dios. Predicaba y anunciaba el Evangelio del reino de Dios. ¿No se te hace a ti extraordinario esto? Ahora, si quieres ver un ejemplo de esto, aquí te lo puse a un lado. Vamos a buscar Mateo. Te invito a que uses tu Biblia. Si tienes una Biblia, úsala. Por favor. Vete a Mateo. Y en Mateo busca el capítulo número 4. Mateo número 4. Para que veas el ejemplo que Jesús deja. Mateo número 4. Si tú te das cuenta, ¿qué acababa de pasar? En el capítulo 3, en el capítulo 2, nos narra acerca de cómo Jesús nace. En el capítulo 3 nos dice cómo se bautiza. En el capítulo número 4, los primeros versículos, creo que es del número 1 al número 11, nos habla de la tentación a la que es sometido por medio de Satanás. Y luego caemos a los versículos del 12 en delante, donde nos dice que Jesús principia su ministerio. Son los inicios de su ministerio. Pero fíjate el proceso que está establecido aquí en el Evangelio de Mateo. Número 1, encontramos a un Jesús que se bautiza. Amén. Para cumplir la palabra. Jesús se bautiza. Automáticamente, después de que se bautiza, viene a su vida la tentación. Vence la tentación. Y después que vence la tentación, Él inicia con su ministerio. Vamos a los versículos, ¿te parece? Mira, vete al capítulo 4, al versículo número 17. Quiero que leas esa parte junto conmigo. Versículo 17. Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar. Comenzó Jesús a predicar, y a decir,
¿Se te parece este evangelio? ¿Se te parece a la otra sección del evangelio que leímos, no? Dice, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando. Y aquí el versículo 17 nos dice que comenzó a predicar y a decir, aquí está el evangelio. Esto es lo que tenemos que salir, tú y yo, todos los días. No basta con que sea solamente el domingo. No basta con que solamente vayas a la célula y en la célula, una vez por semana, tú te dediques a predicar la palabra de Dios. Si tú eres una persona que se conforma solamente con asistir a una célula y predicar el evangelio, ahora te voy a decir una cosa que yo he descubierto, hermano, y te lo digo en el amor de Jesucristo. Muchas de las veces tú y yo creemos que estamos haciendo el trabajo de Dios. Cuando me refiero al trabajo de Dios, es lo que Dios nos ha dejado en la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio. A veces pensamos que con ir, y discúlpame lo que te voy a decir, hermano, pero te lo digo con amor cristiano, pero también con una exhortación en el nombre de Jesucristo. Si tú piensas que ir a la célula es ir y sentarte, nada más, no estás evangelizando, ¿eh? Discúlpame, pero ninguna parte de la Biblia dice que el evangelismo se tiene que llevar a cabo sentadote, hermano. Discúlpame. Sentado no vas a lograr nada, hermano. Llegas a la casa y te preguntan tus hijos que llegan de la universidad, de la preparatoria, de la escuela. Papá, mamá, ¿de dónde vienes? Venimos del evangelismo. Ah, qué bueno, papá. ¿Y dónde fue? En la casa del hermano Saulo. Ah, sí, ¿y a dónde salieron? No, ahí fue. Fuimos a la reunión. Eso es a lo que hemos reducido el evangelio. A eso es a lo que le hemos reducido. A ir y meternos en una casa y sentarnos nada más a que un hermano nos dé un estudio bíblico, hacemos una oración, nos dan el café, nos comemos las galletas y nos vamos a la casa. Estás equivocado si tú crees que el evangelio es hacer eso. No. Ahora, no te lo digo yo, te lo estoy diciendo con una base bíblica. ¿Estás de acuerdo? Si tú te vas al capítulo número 4 de Mateo, en el verso 17, dice que desde entonces, cuando marca entonces es desde el principio del ministerio de Jesús, desde que Él inicia su ministerio, ¿qué es lo que hace? Dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio? ¿Me permites preguntarte qué es el evangelio? Tal vez ni tú mismo te has puesto a pensar, ¿qué es el evangelio? Si no sabías, subraya este versículo, te va a servir mucho. ¿Qué es el evangelio? Dice. Y comenzó a decir, número 1, arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Te das cuenta? Este es el evangelio. Hablarle a la gente que está en desesperanza, a toda esa gente que está en problemáticas tan fuertes, a toda esa gente que está enferma, a toda esa gente que está atada por demonios, a toda esa gente que ha batallado toda su vida tratando de encontrar la manera de cómo sobrevivir a esta vida que está llevando. ¿Cuánta gente está encerrada en alcoholismo, en drogadicción? ¿Cuánta gente está a punto de perder su matrimonio? Están a punto de firmar un divorcio. ¿Cuántos padres están a punto de ver que su familia, cuántos hijos están a punto de ver que su familia se va a empezar a desintegrar por medio de un divorcio? ¿Cuántas madres no saben dónde están sus hijos? Porque sus hijos andan metidos ya en el crimen organizado. De esto hemos hablado muchas veces. Bueno, a toda esta gente es necesario que nosotros vayamos imitando el ejemplo de Jesús y le digamos, ¿saben qué? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que debemos hacer. Y Jesús lo hacía aldea por aldea, ciudad por ciudad. Y nos decía que iba, fíjate, yo aquí te lo puse, espero y lo veas. Y si no, ponte lentes. Y si no, hazle un acercamiento y ver cómo puedas. Amén. Te amo en Cristo, bueno. Mira, dice, Jesús iba por todas las ciudades y las aldeas. ¿Te estás dando cuenta? ¿Qué era lo que hacía? Iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Yo me he puesto... Nosotros estamos iniciando este ministerio, hermano. Mira, hermano, en este ministerio que estamos iniciando,
todavía no tenemos un lugar donde congregarnos. Además, te digo una cosa, el domingo acabamos de ir a tocar una iglesia en el Ejido Venecia. ¿Y sabes qué? Los 5 valientes que me andan acompañando en el inicio de este ministerio, tocamos la alabanza con una guitarra. No tengo bajo, ni tengo batería, ni tengo a quien toque el teclado, pero tengo a Cristo que está de mi parte para iniciar este ministerio. ¿Y sabes cómo estoy iniciando este ministerio? Estoy iniciando este ministerio, como dice la Biblia. Jesús nos deja ejemplo de cómo principia un ministerio. Así principia, así como Él lo inició, yendo por todas las ciudades y todas las aldeas. Así es como lo estamos iniciando. Porque probablemente el lugar donde nosotros tenemos que abrir una misión, una célula, que tarde que temprano, con ayuda del Todopoderoso, se va a constituir como una iglesia, a lo mejor no es Gómez Palacio, a lo mejor no es Torreón, a lo mejor no es Lerdo, a lo mejor es en el área rural. ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos predicando el Evangelio, estamos yendo a alabar, estamos yendo a darles a los hermanos educación cristiana. Y si en algún momento, hermanos, el Señor nos muestra que tenemos que movernos a un rancho, hasta allá vamos a ir. ¿Por qué? Porque el principio del ministerio, como viene planteado aquí en la Biblia, hermano, nos dice que Jesús iba por todas las ciudades y por todas las aldeas. Ahora, el complemento del versículo es muy importante, porque el complemento del versículo nos dice, vamos a regresarnos a Lucas 8, discúlpame. Deja, pongo el separador para no estar batallando. El complemento del versículo te dice que iban anunciando el Evangelio del reino de Dios y los 12 iban con él. ¿No te llama poderosamente la atención esto? Nos habla aquí que los 12 iban con él. Los 12 discípulos iban con él. Cuando Jesús inicia su ministerio, los discípulos ya lo iban acompañando. Los 12 con él. Vuelvo al inicio que yo te decía. No sé si en tu Biblia tenga un subtítulo o un título Lucas 8. En mi Biblia dice mujeres que sirven a Jesús. Pero ¿no se te hace aquí extraño que diga que los 12 iban con él? Que primero haga mención a los discípulos que lo seguían. Por eso estamos estudiando la palabra de Dios, no te preocupes. Amén. Mira, estos 12 discípulos iban con él. Ahora, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. Fíjate, hace rato nos movimos a Mateo 4. Vamos a regresar a Mateo 4. En Mateo 4, yo te leí el versículo 17. Ahora acompáñame al versículo número 23 y el versículo 24. ¿Lo tienes? Fíjate, dice: Y recorrió Jesús toda Galilea. Toda Galilea. ¿Haciendo qué? 1. Enseñando ¿dónde? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ve en orden, por favor. No te pierdas. Y si tienes una pluma, apúntalo. 1. Dice. ¿Ya está listo con la pluma? Muy bien. Versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea. Después te prometo que en este video te voy a poner un mapa de lo que era Galilea, ¿sí? Dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Y después te voy a enseñar también una foto de una sinagoga, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dice, y sanando toda, atención, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Hay veces estos jóvenes o estos valientes que andan
que andamos tratando en el amor de Cristo y con la ayuda del Todopoderoso de iniciar el ministerio, me dicen, hermano, ¿cómo es que lo tenemos que iniciar el ministerio? ¿Cómo es que se inicia el ministerio, hermano? Pues el ministerio se inicia siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermano? Encontramos a Jesús. Si te das cuenta, el versículo 23, lo primero que hacía era enseñaba en las sinagogas de ellos. Por eso, cuando yo recibo una invitación, me dicen, hermano Saulo, ¿puede venir a Venecia a compartir la palabra, a darnos el sermón el domingo? ¿Sabes qué, hermano? Yo tengo que decir que sí, porque tengo que imitar el ejemplo que Jesús dejó en la tierra. Aquí nos dice que Él iba. Ve lo que dice, hermano. Más claro no se puede hacer. Dice que iba enseñando, ¿dónde? En las sinagogas de ellos. Si a mí me invitan, hermano, a la Gran Comisión a Lerdo, a que les dé un estudio, lo voy a hacer. Si me invitan a Venecia, lo voy a hacer. Si me invitan al Linaje de Dios, lo voy a hacer. Si me invitan a Gregorio García, lo voy a hacer. Si me invitan a predicar en un parque, los hermanos del Linaje de Dios, lo voy a hacer. Porque estoy obligado, hermano, por el Espíritu Santo a imitar el ejemplo de Jesús. Jesús iba y les enseñaba en las sinagogas de ellos. Amén. Yo sé que ustedes, jóvenes que me están escuchando, yo sé que ustedes, hermanos que son valientes, que están iniciando el ministerio, a veces, a lo mejor yo tengo la culpa porque no se los había enseñado así, pero ahora en el amor de Jesucristo se los enseño. Así es como inician los ministerios. Si ustedes están pensando que yo quiero iniciar el ministerio basado en las experiencias de pastores, eso nos va a ayudar mucho. Amén, gloria a Dios, porque tenemos el testimonio de ellos. Pero yo no quiero una iglesia como la del hermano Pérez, Martínez. No. Yo no quiero tener una iglesia como la tiene el hermano Pérez. Yo no quiero tener como la tiene el hermano Hammer. Yo no quiero tenerlo así. Yo quiero tener una iglesia que nazca, fíjate lo que te voy a decir, que nazca sobre la roca. Y que el fundamento que va a tener esa iglesia va a ser como Jesús desarrolló su ministerio. Por eso, muchachos, cuando nos invitan a Venecia a cantar y a predicar la palabra, vamos. Por eso cuando a ustedes nos invitan a que den un estudio bíblico o a que den la escuela dominical, es mi responsabilidad, como su líder que soy, de enseñarles cómo dar un estudio bíblico. Es necesario que ustedes tengan que orar, tengan que leer la Biblia y tengan que pedir la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo que se me esté ocurriendo a mí. Es algo que está en la Biblia y que nos dice cómo inician los ministerios. Mira, varón de Dios, mira, mujer de Dios, si tú quieres iniciar un ministerio, estás pensando que el ministerio lo vas a iniciar como has visto a tal o cual hermano, quítate eso de la cabeza. Eso te sirve como testimonio y eso te va a dar aliento para seguir. Pero funda tu ministerio, construye tu ministerio, trata de cimentar tu ministerio en el ejemplo y en el testimonio que tenemos en los evangelios acerca de Jesús. Ahora, uno nos dice que iba a las sinagogas de ellos y les enseñaba. Dice, y aparte que dice, y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la enseñanza que él daba en la sinagoga? Nos dice aquí que era, ¿sí lo he leído? Dice, predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Diciéndole a la gente, hey, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque Jesús, porque el tiempo. Yo estoy aquí por un tiempo muy breve y me voy a ir, pero voy a volver a venir. Están viviendo los últimos tiempos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, predicarle a la gente que estamos viviendo los últimos tiempos. Es necesario decirle a la gente que la solución a sus problemas lo van a encontrar en el momento en que ellos acepten a Cristo como su Salvador. Tenemos que hablarles de la realidad que estamos viviendo ahorita, de que toda esa gente que se está muriendo y que no tiene a Cristo en su corazón está yendo a una vida de condenación.
Esto te debe de motivar a ti, eso me debe de motivar a mí para ir y predicar el evangelio del reino. Decirle, arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo, pidan perdón de pecados e invítenlo a que viva con ustedes y el Señor va a transformar sus vidas. Eso es lo que el Señor hacía. Ahora fíjate bien, junto con esto dice, ¿y sanando qué? Toda enfermedad. Nos dice, sanando toda enfermedad. Yo no sé qué le pasa en algunas congregaciones, hermanos. Pero ese mismo Jesús, eso que escuchas es el tren, no te preocupes, no es que va a pasar por aquí. El mismo Jesús que se nos habla aquí en Mateo y en Lucas, es el mismo Jesús hoy, marzo 12 del 2013. Porque Jesucristo declaró, yo soy el mismo, allá del pasado, hoy y por siempre. Ese Jesús que sanaba es el mismo Jesús que sigue sanando hoy. Hermanos, ¿por qué no podemos ir a orar por los enfermos? No es una necesidad, es una obligación que tenemos todos como hijos de Dios, ir a orar por los enfermos. No es chamba nada más del pastor, es tu chamba, es mi chamba, es tu trabajo, es mi trabajo. Aquí el Señor nos dice en el versículo 23, dice, aparte de que predicaba el evangelio del reino, dice, sanando toda enfermedad. Hermano, ora a Dios. Ora a Dios con todo tu corazón. Humíllate de rodillas. Si es posible, hasta tu rostro en el piso. Y usa tus manos. Usa tus manos. No te dé vergüenza. No tengas miedo. Jesús no tuvo miedo. No tengas miedo. Porque el Señor dijo, y cosas mayores harán. Pon aceite en tus manos. Pon aceite. Y ve por los hermanos enfermos. Y úngelos en el santo y en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y te aseguro, hermano, que si lo haces con toda tu fe puesta en Cristo Jesús, el momento en que tú impongas tus manos, que tú impongas tus manos, el enfermo, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y la oración del justo va a sanarlo por medio de Jesús, no por medio tuyo ni por medio mío. El aceite no es que tenga características mágicas, no, pero es una representación del Espíritu de Dios. Es tan hermoso, ¿no? Cuando un hombre, una mujer que se la ha pasado orando, intercediendo, pidiendo el poder y la manifestación del Espíritu Santo, es tan hermoso cuando esa persona, ¿sí?, te transmite lo que Él tiene. No es magia, ni es hechicería, ni es brujería. Simplemente es hacer uso del regalo que nos dio Dios, que es el Espíritu Santo, y a través de su Espíritu Santo pedirle a Él que obre sanidades en la vida de los hermanos. Esto era lo que hacía Jesús. Dice que iba y sanaba toda enfermedad. Y aparte de sanar toda enfermedad, dice que sanaba toda dolencia. ¿De qué? Del pueblo. Toda dolencia del pueblo. ¿Te das cuenta, hermano? Y apenas estamos en el versículo número 1 del capítulo 8. Esta es la actitud para iniciar un ministerio. Así se inician los ministerios. No imitando. Si tú estás invitando a los hombres, no sigas a los hombres. Sigue a Cristo.
Amén. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, hermano, pero íbamos a hablar de las mujeres. Ahorita hablamos de las mujeres. Ahorita hablamos de las mujeres. Ahorita por lo pronto estamos hablando de los hombres. Amén. Ahora, si nos vamos a ese capítulo 4, nos habla aquí de los 12. Déjame te digo, vamos a regresar un poquito ahí, en el mismo capítulo 4. Vete al capítulo, fíjate bien, vete al capítulo número 18, al capítulo 4, el verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Fíjate lo que les dice, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Te fijas? ¿Te das cuenta de esto? Te voy a pedir que me disculpes, hermano. Voy a tomar un poquito de agua porque ya la garganta me está fallando. Discúlpame, por favor, discúlpame. Hay un llamamiento aquí. Le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero el versículo 20 llama mucho la atención, porque en el versículo 20 dice: ellos entonces, dejando al instante, dice, dejando ellos al instante las redes, le siguieron. ¿Ok? Te remarco la palabra al instante y el llamamiento: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Amén? Bueno, dice, pasando en el versículo 21, dice: pasando de allí, vio otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Fíjate bien, con su padre, dice, que remendaban sus redes, y los llamó. Llamamiento: y los llamó. Dice, y ellos, dejando al instante, otra vez, te remito al versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante, versículo número, fíjate bien, versículo número 22, dice, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tal vez, para ti que no tienes a Cristo en tu corazón, lo que yo te estoy diciendo se te hace descabellado. Y tal vez tú me vas a poder tachar a mí de un fanático, que soy un fanático. Es más, me podrás decir que hasta estoy loco. Pero ¿sabes qué? Si estoy loco por Cristo. Y para Cristo. Y por Cristo. Así es mi locura. Pero ¿cómo me gustaría que tú también estuvieras loco como yo por Cristo? Hay un llamamiento aquí. Dios te está llamando, hermano. A ti, persona que me estás escuchando, los problemas hay veces que aparecen en tu vida. No le podemos achacar los problemas a nuestro Cristo. Son las consecuencias de nuestros actos. Son las consecuencias de nuestros pecados. Son las situaciones que nosotros hemos creado, que nos están arrojando esos resultados a nuestra vida. Pero por difícil que sea la prueba, por difícil que sea la lucha, por difícil que sea el conflicto, yo te quiero decir una cosa: hoy Jesús te está llamando a que vengas. Lo hizo conmigo. Y en el momento en que me armé de valor y vine y obedecí a lo que Dios estaba haciendo, Dios ha cambiado mi vida. Tú no debes de tener miedo. ¿Crees tú que el problema que estás confrontando es más poderoso que Cristo? ¿Crees tú que la enfermedad, y me vas a poder decir, hermano, o sabe qué persona que está ahí en el video, usted no sabe que yo estoy sufriendo cáncer, usted no sabe que yo estoy sufriendo diabetes, usted no sabe que tengo problemas renales que ya no tienen solución, hermano, usted no sabe que los riñones no me funcionan? ¿Sabes qué, hermano? Yo la verdad, yo no lo sé. Yo no sé qué tan enfermo estás. Yo no sé qué tan enfermo estás. Y sé que puede ser difícil para ti.
Y sé que es difícil para ti. Yo no lo sé. Pero mi Dios, al que yo le entregué mi vida, conoce con lo que tú estás batallando. Conoce que tus riñones no funcionan. Conoce que tu páncreas no funciona. Reconoce que tú tienes cáncer, que se está extendiendo por tu cuerpo. Él sí lo sabe, pero Él está esperando a que tú, con un corazón 100% dispuesto, le digas: Señor, no puedo con esto, sáname. Y cuando tú se lo digas de corazón y estés dispuesto a seguirlo, fíjate lo que te voy a decir: va a haber sanidad en tu vida. Cuando tú escuches la voz de Dios, como les dijo a aquellos hombres: hey, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y al instante obedecieron. Al instante obedecieron. ¿Quiénes eran estos 12 que iban con Él? Esos hombres que cuando los llamó a trabajar, obedecieron. Por eso yo te digo aquí, fíjate bien, el llamamiento, espero lo alcances a ver, el llamamiento es igual a dejarlo todo y seguir a Cristo al instante. Todo. Estos hombres, los últimos que te acabo de mencionar, ¿sabes qué estaban haciendo? Dice que estaban sentados en la barca, perdón. Estoy pensando en la banca de la iglesia, discúlpame. Estaban sentados en la barca, remendando las redes, junto con su padre. Su padre terrenal, su padre biológico les había girado una orden. Les había dicho: ¿saben qué? Remiéndenme, por favor, esas redes, porque es con lo que trabajamos. Y los hijos obedientes estaban haciendo el trabajo, lo que el padre les había pedido. Mas sin embargo llega el Señor, representante del Padre Celestial, y les dice: dejen de hacer lo que están haciendo. Dejen de hacer eso, de remendar eso. No más. Dejen eso. Dejen a su Padre. ¿Te das cuenta? Dejen a su Padre. Déjenlo. Y síganme. Y la palabra nos dice que ellos lo que hacen es que dejan las redes e inmediatamente empiezan a seguir a Jesús. Con esto no te estoy diciendo que dejes a tu padre y a tu madre. Con esto lo que te estoy diciendo es que tienes que obedecer a Dios primeramente antes que a los hombres. Si Dios te está llamando para que sirvas, tienes que hacer caso. Tú estás siendo llamado para un ministerio. Yo no sé cuál es tu ministerio, pero tú estás siendo llamado para un ministerio. Y Dios te está llamando. Y tú tienes que obedecerlo al instante. Tienes que moverte, discúlpame, mis dedos, rápido. Porque tal vez tu vida se acabe hoy. O tu vida se acabe mañana. ¿No te gustaría presentarte aprobado delante de Dios? Yo creo que sí. Bueno, te puse acá esto, hermano. Mira, el llamamiento es dejar todo y seguir al Señor al instante. ¿Sabes? Te digo una cosa. No tengo bancas. No tengo bancas. Más, no tengo ni una silla. Tengo una guitarra que es de un hermano. Y la guitarra que toco me la prestó el hermano Oscar Valenzuela. No tengo bancas. No tengo instrumentos. No tengo un púlpito. No tengo un lugar para poder predicar la palabra de Dios. No tengo nada para iniciar este ministerio, físico o material. Pero tengo el llamamiento que Dios me ha hecho para iniciar un ministerio. Y eso, para mí, es más que suficiente para iniciar a trabajar.
cuando yo leo estos versículos de la Biblia, yo me doy cuenta que Jesús llamó a aquellos hombres para iniciar un ministerio. ¿Y sabes qué? No tenían iglesia, no tenían guitarra, no tenían instrumentos, no tenían bancas, no tenían nada. ¿Sabes a quién tenía nada más? Tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenían al Hijo de Dios con ellos. Eso era lo que tenían. Al Hijo de Dios. Y en este ministerio que estamos iniciando, Dios es nuestro refugio. Por eso le pusimos, Dios es nuestro refugio y es nuestra fuerza. Porque podemos no tener nada, pero tenemos a Cristo. A este Cristo que describe el Evangelio. Y para esos 5 valientes, y para mí, es más que suficiente para iniciar un ministerio. Si tú eres un valiente, te invitamos, ponte en contacto con nosotros. Se solicitan valientes que estén dispuestos a decir: heme aquí, Señor. No tengo nada que ofrecerte material, pero tengo un Dios que te puede dar todo. ¿Continuamos? Yo espero y esté recibiendo la palabra de Dios. Para ustedes que me han preguntado, hermano, ¿cómo se inicia un ministerio? Estoy tratando de contestarles con la Biblia cómo se inician los ministerios. Así se inicia, imitando a Jesús. Bueno, fíjate bien, hermano. En el versículo que yo te leía, en Lucas 8, vamos a regresarnos ya a Lucas 8. El versículo número 2 de Lucas 8 nos dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¡Wow! Santo es el Señor. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea, que ahora entendemos por qué aquí nos dice como título: mujeres que sirven a Jesús. ¿Sabes quién más iba ahí? Iban algunas mujeres. No nos dice cuántas. En el versículo número 1 nos dice que eran 12. Los 12 iban con él. Pero en el versículo 2 no nos dice el número, nomás nos dice algunas mujeres. ¿Vale? Ahora, fíjate bien. Nos menciona a 3. La primera nos dice que era María, la que se llamaba Magdalena. Ahora vamos a ver. Estas mujeres que estaban siguiendo a Jesús habían recibido de él el favor. Amén. Se había desprendido de él poder para estas mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres, número 1, habían sido sanadas. Ahora, fíjate el orden de los factores. Sanadas. ¿Pero sanadas de qué forma? Habían sido sanadas, número 1, de espíritus malos. Y segundo, de enfermedades. ¿Sabes por qué veces, hermano, no puedes llegar a ser sano? ¿Sabes por qué a veces se enquista en ti la enfermedad y la enfermedad no sale y no desaparece? Porque estás invirtiendo, hermano, el orden. Tú lo primero que tienes que hacer es renunciar a esa cadena que Satanás muchas de las veces pone en nuestra vida.
A Él le gusta tenernos encadenados, a Él le gusta tenernos bien sujetos. Pero es necesario que tú primero, como estas mujeres, experimentes esto en tu vida. Tiene que haber sanidad, pero la primera sanidad que tiene que haber en tu vida es la sanidad espiritual, hermano. Porque muchas de las veces lo que queremos es primero la sanidad física. Si tú pones en una balanza, hermano, o tú, amada persona que me estás escuchando, ponlo en una balanza. Si tú pones en una balanza la sanidad física, espero y con esto me entiendas, la sanidad física, ¿cuántos años vas a durar? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? ¿Cuántos años vas a durar? Los años que Dios te permita vivirlos aquí, los vas a vivir con sanidad física. Te digo una cosa, yo en lo particular, yo al Señor le he pedido sanidad física también. Este que te habla, hace 2 años me chocaron, me hicieron pedazos el carro, fue pérdida total. Y yo no sabía, y tengo en mi columna una escoliosis. Y estoy pasadito de peso, los tamales hacen efecto, las tortillas. Y le dije al Señor, Señor, yo soy maestro. Todo el día tengo que andar cargando una mochila. Subo y bajo edificios, escaleras. Y en la noche, como ahorita, no aguanto la espalda. Y le he dicho al Señor, Señor, no aguanto mi espalda. Y estoy con mis hermanos en Cristo. ¿Y sabes qué les doy a ellos? Una sonrisa. Aunque la espalda me esté haciendo pedazos. Porque ellos no tienen por qué saber que me duele. Pero le he dicho al Señor, Señor, cuando mis días terminen aquí en la tierra, voy a partir delante de ti. Ahí va a estar delante de ti en tu presencia. Y ¿sabes qué, Dios? Para mí es más importante la sanidad espiritual que la sanidad física. Porque la sanidad física, Señor, el día en que tú ya escribiste, tú ya lo tienes escrito en el libro de la vida. Tú ya sabes cuándo nací y cuándo es el día en que tengo que morir. ¿Para qué me va a servir la sanidad física si tarde que temprano tengo que morir? Pero hay una cosa. Si tengo sanidad espiritual, la sanidad espiritual, esa va a perdurar por la eternidad. Esa va a perdurar por la eternidad. Mi espíritu va a ser sano. Y mi espíritu que vuelva a Dios, va a llegar un espíritu sano. Por eso esta palabra es así. Tú que estás pidiendo sanidad física, primero pídele a Dios sanidad espiritual. Que Dios comience a cambiar en ti esos factores de tu vida que te hacen daño. ¿Tienes celos? Que Dios te los quite. No puedes dejar de engañar a tu esposa, de engañar a tu esposo. Que Dios te ayude a cambiar eso. No puedes dejar de ofender a Dios a través de consumir droga, del alcoholismo. Dios te puede liberar espiritualmente. Aquí la palabra de Dios te lo dice. Fíjate, ¿cómo nos dice que se lleva a cabo? Número 1 nos dice, estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos. Y una vez que el Señor agarra los espíritus malos, una vez que Dios, a través de Jesucristo, agarra los espíritus inmundos, agarra los espíritus inmundos, agarra a esos demonios, que el Señor los reprenda en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Una vez que los agarra con sus manos, los agarra y los hace pedazos. Y se van. Y ya no vuelven a tu vida, porque Dios todo lo hace perfecto. Tú tienes que ser liberado espiritualmente. Y cuando Dios te libera espiritualmente, la sanidad física
se va a desprender solita de él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pesa. ¿Quieres sanidad física o quieres sanidad espiritual? Yo quiero espiritual. Pero estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ahora, hay veces leemos la Biblia y no le ponemos mucha atención a los signos de puntuación. Si tú te das cuenta, después que dice enfermedades vienen 2 puntos. ¿Sí lo ves en tu Biblia? Mira, yo que tengo la mía. Dice de espíritus malos y de enfermedades. Y lo pone 2 puntos. Y comienza a mencionar a algunas mujeres, a estas mujeres. La primera que menciona dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. El Señor lo reprenda, Satanás. 7, no 1, 7 demonios habían salido de ella. Esta mujer se llamaba Magdalena. Ahora, vamos a leer algunas mujeres. A lo mejor ahorita que me estás escuchando, cuando te estoy diciendo que es necesario que te liberes de Satanás, el Señor lo reprenda en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, y por la sangre de Jesús te reprendo, Satanás. Reprendo tu presencia en la vida de la gente que esté viendo este video. Te ato en el poderoso nombre de Jesús. Te ato con la sangre de Jesús. Y en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús te expulso fuera. Lárgate de la vida que está, de la vida de estos hombres y estas mujeres que están viendo este video. Lárgate en el poderoso nombre de Jesús. No puedes. Escúchame lo que te digo. No puedes, Satanás. El Señor te reprenda. Porque tú eres creación. Porque tú eres creación. Y porque Dios es tu creador. Y aún tú te le sujetas. Y Él te toma y te pone debajo de nuestros pies y te hacemos polvo en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Esta mujer, en especial esta, María Magdalena, de ella habían salido 7 demonios. 7. Una vida de un ser humano, cuando es liberada por Jesús, por su Espíritu Santo, esa vida nunca más puede volver a ser igual. Es una vida que es transformada por la presencia de Jesús. Es una vida que, fíjate bien, que dentro de ti y poseso de ti tienes espíritus malos, tienes demonios, el Señor los reprenda. Tienes espíritus malos dentro de ti. Pero una vez que Dios hace misericordia con tu vida y los toma y los arranca y los echa fuera, el Espíritu de Dios viene y mora en ti. Y el Espíritu de Dios que mora en ti te hace que tu vida sea diferente y tu vida nunca más va a volver a ser igual, a menos de que tú nuevamente le vuelvas a abrir la puerta a los demonios. Los demonios van a regresar, y no nada más los que se fueron, van a regresar con más. Después te doy la palabra. Ahorita estamos en otra cosa, pero es bíblico, Esta mujer fue liberada de 7 demonios. Hola. Nos dice la palabra de Dios, déjame algo para acá para que puedas ver. Nos dice la palabra de Dios que esta mujer, María,
que le llaman Magdalena. ¿Por qué le llaman Magdalena? Porque era de una parte que se llamaba Magdala, de una aldea, de una ciudad que se llamaba Magdala. Esta ciudad, Magdala, estaba a la orilla del mar de Galilea. ¿Sí? Pero quiero enfatizarte esto. Hace rato que leíamos la palabra de Dios, ¿te acuerdas tú de dónde llamó a los discípulos, a esos 4 que te mencioné hace rato? ¿Eran pescadores de dónde? Del mar de Galilea, ¿te acuerdas? Que 2 de ellos estaban en la barca y les habla y les dice, vénganse, los voy a hacer pescadores de hombres. Y otros que estaban remendando redes, también cerca en la orilla del mar de Galilea en la barca, les llamó. Esta mujer también, fíjate, se llama Magdalena porque era de este lugar, Magdala, que está a la orilla del mar de Galilea. Del mismo lugar donde llamó a los pescadores que después fueron sus discípulos. Esta mujer, cuando Jesús inicia su ministerio, esta mujer ya lo seguía. Esta mujer, desde el momento en que recibe el beneficio de Dios, en la cual es liberada de 7 demonios, ella dice, mi vida ya no tiene más opción que seguir a Jesucristo. Si esta mujer hubiera regresado y no hubiera querido seguir a Jesucristo, no hubieran regresado esos 7 demonios, hubieran regresado 70 o 70 millones y la habrían hecho pedazos. ¿Te das cuenta de dónde es esta mujer? En esa región Magdala, no había otra cosa más que te dedicabas. En el caso de las mujeres, déjame te digo, en los comentarios bíblicos que tuve que buscar, había opción para mujeres, no muchas. 1, te dedicabas a cosechar, a sembrar. 2, te dedicabas a cuidar los rebaños, las ovejitas. 3, lo que se cultivaba, la vid, se hacía vino. 4, ayudabas en las labores de pesca. Esta es la vida de las mujeres. No sabemos por qué esta mujer tenía 7 espíritus malos. No sabemos por qué esta mujer tenía 7 demonios dentro de ella. La Biblia no nos lo dice. Pero lo que sí encontramos son características similares. ¿Sale? A lo que voy es a esto, hermano, que me estás escuchando. O a ti, amada persona. Vuelvo a lo mismo que te decía. ¿Cómo principia un ministerio? ¿Cómo principia un ministerio? El ministerio, sin lugar a dudas, que inicia con hombres valientes. Porque los hombres somos los que tenemos que ir a pelear la batalla. Pero un ministerio inicia con hombres valientes. Pero ¿saben qué, hermanas que me están escuchando? ¿Saben también cómo inicia un ministerio? Con ustedes, Magdalenas. Con ustedes, María Magdalena. Con ustedes que han recibido el favor de Dios. Con ustedes que Dios ha hecho maravillas en su vida. Con ustedes que Dios ha ministrado el Espíritu Santo en sus vidas. Con ustedes que sus vidas han sido transformadas. Con ustedes, hermanas, inicia este ministerio. Este ministerio inicia con ustedes. ¿Se están dando cuenta esta mujer? Vean el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Nacimiento de Jesús. ¿Ven? Segundo, el bautismo de Jesús. Tercer capítulo, la tentación de Jesús. Y capítulo número 4, Jesús inicia su ministerio. Esta mujer forzosamente, antes de que Jesús iniciara su ministerio de predicar el Evangelio, había tenido un encuentro con Jesús. Y en el momento en que Jesús empieza a caminar, a iniciar su ministerio, dice que este hombre santo va caminando, iniciando su ministerio. Junto con él van 12, pero atrás de esos 12 vienen estas mujeres que habían recibido el favor de Dios. Azucena, Mari, Cookies, Jessica, esto no es un juego.
les invito a que tomen la decisión esta María Magdalena comenzó a caminar tratando de obedecer al Señor. No me están siguiendo a mí. Yo soy un hombre que está tratando de seguir a Jesucristo. Yo soy un hombre que estoy tratando de iniciar este ministerio que se va a constituir como una misión y con la ayuda de Dios se va a constituir en una iglesia. Pero si creen ustedes que no están listas para iniciar el ministerio a la manera de Jesús, en la forma en que Jesús ha dejado establecido cómo se tiene que iniciar un ministerio, busquen una iglesia. Y en esa iglesia, hermanas, busquen hacer la voluntad de Dios. No se sientan obligadas a estar aquí. Busquen hacer la voluntad de Dios. Ustedes han visto en la vida de ustedes, de cada una en lo particular, cómo Dios se ha manifestado con poder. Lo hemos visto. Testimonios vivos los hemos visto. A lo mejor la gente que me está escuchando no entiende, pero para la gente que no sabe a qué me refiero es, después de haber estado orando 17 años por mi esposa, después de haber estado de rodillas, derramando lágrimas, suplicando, implorando, rogando, en el momento en que yo me decido y le digo, ¿sabes qué, Señor? Voy a iniciar este ministerio como tú lo dejas establecido en los evangelios para constituir un ministerio, formarlo como misión y tarde que temprano tú hagas una iglesia. En el momento en que yo decido seguir a Cristo, ese día en que yo decido seguir a Cristo, el Señor me dice, acepto. Y aquí está la bendición. Después de 17 años, ahí está mi esposa, aceptando a Cristo y recibiendo el discipulado para bautizarse. Así se inicia un ministerio a la manera de Jesús. ¿Quieren? Bienvenidas. ¿No quieren entrar en el ministerio? Las bendigo en el nombre de Jesús, pero busquen una iglesia donde vayan a servir. Si quieren estar aquí, bienvenidas. Bienvenidas. Vamos a sufrirle juntos por el Evangelio del Señor, por predicar el Evangelio del Señor. Vidas muy similares de estos hombres y de esta mujer. No va a terminar. No voy a terminar. Pero en la siguiente parte voy a compartir contigo a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de los espíritus malos, cuando habla de los demonios. Si tú eres un valiente y te quieres enrolar en este ministerio, ponte en contacto con nosotros. Este ministerio no está naciendo imitando a los hombres, ni imitando a las iglesias. Este ministerio está naciendo imitando el ejemplo que Jesús deja, cómo Él formó la primera iglesia. Los evangelios lo narran y en Hechos vemos a los apóstoles estableciendo la iglesia primitiva. Este ministerio que estamos iniciando nosotros
Está fundamentado sobre los principios bíblicos que Jesús deja en el Evangelio. Esto es de valientes. Disculpa si me he extendido mucho. Esta es la primera entrega, hermano, de la amada persona que me escuchas, de mujeres que sirven a Dios. Soy tu hermano Saulo Zúñiga, del ministerio Dios es nuestro refugio y fuerza. ¿Te quieres integrar con nosotros? Eres bienvenido. Tú eres un agente de cambio hoy en este día. Vive para Cristo. Vive por Cristo. Y vive para Él. Señor te bendiga, hermano. Si me permites, quiero hacer una oración por ti y dejarte en las manos de Dios. Ponerme en las manos de Dios. Si te parece, te invito a que cierres tus ojos en una actitud de reverencia. Cierra tus ojos y ten un corazón dispuesto. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Tuya es la honra y tuya es la gloria, porque nada más tú mereces ser alabado, Padre. Te agradecemos, Señor, por la Biblia. Te agradecemos, Señor, tu palabra, porque al abrir, Señor, tu palabra y leer los versículos, Padre, palabra por palabra, versículo por versículo, Dios, entendemos lo que tú has dejado establecido, Padre, como norma de vida para nosotros. Te pido, Señor, en el santo y en el bendito nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, que bendigas a todas estas personas, Padre, que están viendo este video. Padre, que si hay cadenas que tienen atadas, Padre, estas vidas, con tu santo poder, y a través de ti, Jesús, rompe, Padre, rompe, en el santo y en el bendito nombre de Cristo Jesús, rompe las cadenas que los demonios han puesto, Dios. Libera a tus hijos, libera a tus hijas. Te suplico, Señor Santo, que le des sanidad espiritual a todo aquel que está viendo, Señor, este video. Y como consecuencia, Padre, que tú también des, Padre, la sanidad física. Gracias, Dios, porque hemos entendido, Señor, que cuando se piensa, Padre, iniciar una misión, una iglesia, iniciar un ministerio, Dios, tenemos que hacerlo, Padre, a tu manera y a la manera en que tú has dejado, Señor, escrito en la Biblia, por tu santa mano. Bendícenos a todos aquellos que nos estamos atreviendo, Padre, a iniciar un ministerio. Tómanos en el hueco de tu mano, Señor, y mantén, Padre, nuestra vida ahí. Dios, cúbrenos con tu espíritu. Extiende tus alas, Padre. Cúbrenos, mi Dios, que tus ángeles nos acompañen. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Gracias, Dios. Muchísimas gracias. Los bendigo a todos los que estén viendo este video. Los bendigo en el santo y en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.
orado en tu santo y en tu bendito nombre, Cristo Jesús, con la presencia del Espíritu Santo, con tu santa aprobación, Dios. Amén. Señor te bendiga, hermano.